Seguimos con frente a la asamblea de acá de la ciudad de Caracas. Podemos ver que a mis espaldas está, bueno, parte de ese pueblo hermoso, ¿no? Que allí se ha acercado a ver esta trinchera comunicativa. Está la sede administrativa de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, y en la parte frontal, ¿no? Allí tenemos de frente a nuestra cúpula del Palacio Federal Legislativo, donde confluye, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional, bueno, poder que está en desacato por cierta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero hemos visto que ellos han sesionado, los diputados de esta Asamblea Nacional han sesionado, pero allí se han generado, ¿no?, ciertas vocerías de ciertos voceros, ¿no? Va a valgar la redundancia y permítame la expresión, que allí Juan Andrés Mejía, allí dio ciertas declaraciones y ciertas impresiones, y para darle, ¿no?, el inicio a nuestro debate con nuestros invitados, recuerdo que está Basset Afur, constituyente de Puerto Cabello, Estado de Carabobo, y Edison Arciniegas, director general de la ONG Ciudadanía en Acción. Pero vamos a ver el video de Juan Andrés Mejía desde la Asamblea Nacional, lamentablemente en desacato. Estas medidas propuestas, lamentablemente, son un paquetazo, un madurazo, como se ha llamado, y no solucionan el problema que nos trajo hasta acá. Son dos las razones fundamentales de esta crisis: la falta de producción nacional y la ausencia de divisas para importar lo que ya no producíamos porque lo destruimos todo. Ninguna de estas medidas busca solucionar ninguno de esos dos problemas. Ni el acceso a divisas está garantizado, ni reimpulsar el aparato productivo para comenzar a motorizar la economía. Lo que se busca con el paquetazo de Maduro, en el mejor de los casos, y tampoco lo van a lograr, es estabilizar la miseria. Es oficializar algo que durante años tenemos advirtiendo de esta asamblea, y es que los venezolanos nos hemos convertido en el pueblo más pobre de Latinoamérica. Bueno, allí veíamos al diputado, ¿no?, el señor Juan Andrés Mejía, allí hablando en la tribuna de oradores en la Asamblea Nacional en desacato, pero allí para ahondarnos e iniciar con este debate que tenemos acá, bueno, Edison, allí el diputado Juan Andrés Mejía, con una expresión clara, ¿no?, de cómo es la situación económica, incluso llama a las nuevas medidas económicas del renacimiento y la reconversión monetaria y el avance de la Venezuela próspera como un paquetazo, ¿no? ¿Qué opinas tú en cuanto a ello, Edison? Bienvenidos a las cámaras de ANTV y bueno, a todo el pueblo de Venezuela desde frente a la Asamblea. Mira, en lo sustantivo, las medidas que está tomando el gobierno nacional, primero pudiésemos describirla como una dolarización encubierta o terciarizada, porque atar el precio de la moneda nacional a una unidad de cuenta que tiene una transabilidad a través del costo del barril del petróleo. El petróleo tiene un costo específico en dólares, que últimamente se ha mantenido constante en torno a los 60, 65 dólares, efectivamente una dolarización encubierta, lo cual en mi opinión es una medida acertada. Lo que debiese hacer el Estado es garantizar transparencia en el sistema cambiario, garantizar que fluyan las divisas necesarias para que el país pueda contar con la movilidad económica requerida. Entre otras cosas, porque la cadena insumo, producto de alimentos, el conjunto de las cadenas industriales venezolanas tienen una alta dependencia de productos importados. Y si tú las privas de las divisas, pues no pueden generar la producción que pudiésemos tener en el interior del país. Ok, bueno, Edison, allí tocaste ciertos puntos, ¿no?, sobre el tema de adquisición de divisas. Hemos visto que las divisas se han entregado a ciertos productores, ¿no? Incluso luego de la Asamblea Nacional entrar ese cuerpo colegiado en un desacato ante una decisión del TSJ, allí no se ha detenido el avance económico, incluso de protección a los empresarios, que puede ser a través de las divisas. Basset, tú tienes que decir allí, incluso desde Puerto Cabello, que el Estado de Carabobo es un eje fundamental de la producción del país. Bueno, ante todo, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, principalmente a la ciudad de Puerto Cabello, el querido pueblo de Puerto Cabello, aquí al hermano amigo Edison y John Albert. Mire, complementando lo que dijo y aclarándole un poco lo que dijo el compañero de la dolarización, eso es totalmente falso, te lo aclaro. Fue la petrodolarización de la moneda nacional, el bolívar soberano, que anclado al petro, y es verdad. El petro es una criptomoneda en la cual se maneja con una cesta de divisas, como puede ser el yuan, puede ser el rublo, claro, puede ser el euro, puede ser el yen, puede ser el dólar, pero está anclado, y eso es una garantía de protección para el pueblo. Y te digo, como estás diciendo, el DICOM fue ayer una subasta, claro,
y los que subastaron fueron los empresarios. O sea, está ocurriendo lo que se pidió a grito, y tú lo estás diciendo y estás de acuerdo, pero tiene que ser el empresariado que coloque sus divisas para que ellos vayan a su subasta. Okay. Porque lo que vamos a recoger nosotros como Estado, como nación, va a ir hacia la inversión social, Okay. como ocurre en todas partes del mundo. Yo no he visto, y no le voy a hacer propaganda a ninguna marca en específico, pero yo no he visto en ninguna parte del mundo donde le exigen a los estados que le den las divisas, sino ellos mismos van y colocan su divisa al precio que ellos dan. Y se mantuvo de que iba a estar en 60 bolívares soberanos, creo que salió en 60,97, 60,97. 60 bolívares soberanos serían 6 millones de los bolívares fuertes que todavía estamos conviviendo. Claro. Y desde Puerto Cabello, como dijimos, asumiendo la responsabilidad como constituyente de Puerto Cabello, hacer de Puerto Cabello una potencia, vamos a abarcar a nivel nacional. Es el principal puerto del Caribe y es el principal puerto de Venezuela. En esta primera etapa, por supuesto, lo que es importaciones y exportaciones, debemos desarrollar ese punto, pero en fin, y entre las 9 líneas que dictó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, ¿no? Medidas económicas, y los 8 puntos antes de activar las 9 líneas, es activar el aparato productivo, pero el aparato productivo principal de Venezuela. ¿Qué quiere decir? Donde nosotros somos fuertes. Eso es lo que hay que ir impulsando acá en Venezuela. Okay. Bueno, allí el constituyente expuso algo, hizo que ciertos sectores de la venezolanidad, ¿no? Ciertos sectores políticos han criticado mucho, es que, bueno, esa dependencia de las divisas influyó, bueno, en que ciertas empresas no produjeran como se debía, ¿no? Allí cree que, bueno, considero yo, ¿no? Y hago la pregunta, Edison, que el Estado tiene que mantenerse con los empresarios que se han enriquecido con el alza de precios en los últimos meses, los últimos años. En primer lugar, Venezuela está viviendo una situación humanitaria compleja que se traduce en una carencia importante del acceso de sus ciudadanos a los bienes esenciales para la vida, que no data de hace 2 días, sino que es un proceso que viene del año 2015. Ese es el primer elemento. En segundo lugar, el primer elemento de trasfondo de la situación económica que ha conducido a la situación humanitaria compleja que vive Venezuela es la carencia de energía eléctrica suficiente para el funcionamiento del aparato productivo nacional. En términos concretos, si hoy Venezuela incendiara todo el conjunto de elementos de consumo energético, requeriría 35.700 megavatios. La disposición energética medida hoy, según algunos grupos de especialistas, el grupo Zuluaga, el grupo HELPS, habla de 13.400 megavatios, de 1/3 de lo que el país requiere. Esa es la razón fundamental por la que hoy en Venezuela hay escasez de bienes y servicios y por la que esa escasez de bienes y servicios se nos está traduciendo en hiperinflación y se nos está traduciendo en la gran cantidad de taras económicas que tenemos. Un caso concreto, hoy en el sistema de riego del río Guárico, que tiene una capacidad de sembrar 150.000 hectáreas, solo hay energía para regar 28.500 hectáreas. Si nosotros nos montásemos en las 150.000 hectáreas que tiene de capacidad de riego el sistema del río Guárico, pudiésemos exportar aproximadamente el 40% de la producción de arroz. Hoy, entonces, dependemos de una importación del 35% del arroz. Y eso es extendible. Cada vez que un venezolano va y paga caro una lata de sardina, está pagando 70% en el latón. Y eso se debe fundamentalmente a que no hay energía para prender los hornos de Sidor. Entonces, nuestra primera carencia es energética. Si el Estado quiere destrabar la situación económica, lo primero que tiene que garantizar es que hay energía para producir. Eso en primer término. En segundo término, tenemos una grave carencia a nivel químico. Venezuela tiene la industria química más importante de la región Caribe y de Sudamérica. Solo la industria química norteamericana es más importante que la industria química venezolana. Cuando los productores de soya del Brasil planificaban sus siembras de soya, no estamos hablando de 100.000 hectáreas, sino de varios millones de hectáreas, el primer punto de aprovisionamiento de urea era Venezuela. Pero resulta que hoy Venezuela, su producción de la industria química, en específico de la urea, no llega al 4% de su capacidad instalada. Ese es el segundo elemento. Si queremos resolver esta situación, tenemos que atender la carencia de nuestra industria química, que haya energía y que haya gas para que funcione nuestra industria química. Y lo tercero, un elemento sustantivo. Mira, Venezuela, desde el año 1952 en adelante, ha sido un país que ha garantizado su seguridad alimentaria, que es el poder garantizar el acceso efectivo de sus ciudadanos a los alimentos que requiere, que en el caso venezolano son 38 kilogramos de alimento per cápita durante un mes,
durante un lapso de 18 meses, lo hemos garantizado a través del procesamiento agroindustrial. Okay. Hoy hay hambre en Venezuela, o las carencias alimentarias que hay, porque la agroindustria está funcionando a menos del 10%. Okay. Venezuela tiene una capacidad instalada de 2.100.000 toneladas de alimentos procesados y solo está procesando 190.000 toneladas. Bueno, ante esa tesis, ¿no?, que allí usted plantea e hizo, el gobierno nacional, incluso el poder constituyente, bueno, se lo ha aquejado a que, bueno, Venezuela ha tenido una guerra económica incesante durante los últimos años, bueno, que ha afectado todas las escalas del sistema de distribución, del sistema de producción de productos. Allí, bueno, constituyente, ¿usted qué tiene que decir en cuanto a eso de, bueno, como adelantaste tú y darle respuesta al compañero acá y al pueblo de Venezuela para que lo está viendo? Tú diste en el clavo, es una guerra económica, nos sabotea los ingresos de materias primas que necesitamos para impulsar, como dices tú, la producción de urea. La empresa petroquímica, con todas sus debilidades que puede tener, también ha sido por el saboteo de la parte del imperio estadounidense, donde nos ha impedido poder desarrollarlo, porque para nadie es un secreto que hay una planta nueva que montamos de amoníaco y urea, cuando digo montamos el Estado venezolano, y ellos se han acentuado en la guerra. ¿Por qué eso no ocurrió al principio del proceso revolucionario? Porque el comandante... Es una buena autopregunta, ¿no, claro, Edison? ¿Por qué no se inició esa instalación en el inicio del proceso revolucionario? Entonces, la respuesta es porque teníamos el precio del barril por encima de $100, teníamos una potencia en cuanto a aliados circunstanciales que había en el momento, como Argentina, como Brasil, como Uruguay, habían gobiernos progresistas, o sea, había un repunte en Latinoamérica y en el mundo de estos gobiernos progresistas para beneficio del pueblo. Por eso es ahora que yo entiendo, bueno, entendíamos desde siempre cuando en el 2015 el presidente saliente de los Estados Unidos, Obama, nos catalogó a nosotros como una amenaza inusual y extraordinaria. No es porque somos una amenaza militar, sino porque le estamos tumbando ese esquema de capitalismo que desarrolla el imperio para poder controlar los pueblos. Cuando ellos vieron que Venezuela es la punta de lanza de la independencia económica, porque nosotros pudimos haber logrado, gracias a nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, la independencia política, y gracias al comandante supremo, Hugo Chávez Frías, vamos hacia allá. Venezuela actualmente es la independencia económica. ¿Por qué? Porque ellos ven que no vamos a ser dependientes de ellos. Y hacia allá es donde tenemos que ir nosotros, desarrollar nuestras potencialidades. Y tocándote en particular, hay una cosa que yo voy a decir aquí. Yo espero lo que lo diga Corpoelec, que es el ente encargado de suministrar la información, así siendo yo empleado de Corpoelec. Yo espero que la respuesta la dé a través de su vocero, que es mi mayor general, el ministro Mota Domínguez, porque a veces cuando tú planteas algo sin tener las pruebas y el respaldo, es un juicio de valor. Y tú tienes que estar claro y tener el respaldo, y no a través de empresas, como no sé, creo que escuché que fue que dijiste Zuluaga, que pueden maquillar la información que ellos suministran. Es importante saber esto. No, pero solamente para complementar la parte de pero es que necesitamos ir a corte. Este debate no se ha terminado porque este es frente a la Asamblea. Da más el punto de desarrollo eléctrico. Rápido, pasa que tenemos que irnos a corte. Antes, y para volver con hay un saboteo, y yo explicaré después del corte cómo es el saboteo que está ocurriendo dentro de la empresa. Y ante ese saboteo, una tesis que puede plantear concreto. Si el Estado quisiera que se sepan las cifras, las suministraría. Desde el año 2013 no hay cifras de generación eléctrica ni de distribución suministrada por el Estado venezolano. Bueno, ¿cómo espera que generemos juicio si el Estado no suministra los datos? Bueno, hay un debate, ¿no?, entre cifras que muestran, entre voceros que deben dar las cifras, pero usted, no se pare la señal de ANTD, que seguimos con frente a la Asamblea acá, con este debate entre Edison Arciniega y Basset Afur, nuestro constituyente. Ya venimos. Bien.